ilustre escritor, antropólogo, José María Arguedas. Agradecemos al literato Rafael Alvarado Castillo por esta información, de tener el cuento completo, la ficha de lectura, la comprensión de lectura y el vocabulario. Lo hacemos educativamente para que los estudiantes puedan desarrollar. A continuación voy a dar lectura al cuento Huarmacuye, Amor de Niño. Dice así. Noche de luna en la quebrada de Viseca. Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena por Dios y por los suelos. Justina, ay Justinita, en un terso lago cantan las gaviotas, memoria me deja de gratos recuerdos. Justinay, ¿te pareces a las tortazas del saucillo? Déjame niño, anda donde tus señoritas. ¿Y al Cutu le quieres? ¿Su cara de sapo te gusta? Déjame niño Ernesto, él es feo, pero es buen glaciador de vaquillas y hace temblar a los novillos de un solo zurriago. Por eso Justina le quiere. La cholita se rió mirando al Cuto, sus ojos chispeantes como dos luceros. ¡Ay, Justinacha! ¡Sonso! ¡Niño Sonso! Habló Gregoria la cocinera. Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha soltaron la risa, gritando a carcajadas. ¡Niño Sonso! Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y se reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Me fui hacia el molino viejo. El blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas del Chahuala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chahuala. El cerro, medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas, y en las noches claras conversaban siempre dando la espalda al cerro. Si te cayeras de pecho, Taita Chahuala, nos moriríamos todos. Al medio del huitrón, Justina empezó otro canto. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, ¿por qué no te libertaste de esa tu falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el patio inmenso inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tender cuero. Ese puntito negro que está al medio es Justina, y yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al Cuto. ¿Por qué pues me muero por ese puntito negro? Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba vueltas alrededor del círculo, dando ánimo, gritando como potro enamorado. Una paca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río. La voz del pájaro maldecido daba miedo. El charanguero corrió hasta el cerco del patio y lanzó pedradas al sauce. Todos los cholos le siguieron. Al poco rato, el pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta. Los cholos iban a perseguirle, pero don Froilán apareció en la puerta del huitrón. ¡Largo! ¡A dormir! Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral y el Cuto se quedó solo en el patio. A ese le quiere. Los indios de don Froilán se perdieron en la puerta del caserío de la hacienda y don Froilán entró al patio tras de ellos. ¡Niño Ernesto! ¡Niño Ernesto!, llamó el Cuto. Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él. ¡Vamos, niño! Subimos al callejón por el lavadero de metal
que iba desmoronándose en un ángulo del buitrón. Sobre el lavadero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas, enmohecidas, que fueron de las minas del padre de don Froilán. Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba. La hacienda era de don Froilán y de mi tío, y el resto de la gente fueron al escarbe de las papas y dormían en la chacra, a 2 leguas de la hacienda. Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera, entramos al corredor y tendimos allí nuestras camas para dormir, alumbrados por la luna. El Kutu se echó callado, estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. Kutu, ¿te ha despachado Justina? Don Froilán le ha abusado, niño Ernesto. Mentira, Kutuyay, mentira. Ayer nomás le ha forzado en la toma de agua cuando fue a bañarse con los niños. Mentira, Kutuyay, mentira. Me abracé al cuello del cholo, sentí miedo, mi corazón parecía rajarse, me golpeaba. Empecé a llorar como si hubiera estado solo, abandonado en esa quebrada oscura. Déjate, niño, yo pues soy indio, no puedo con el patrón. Otra vez cuando seas abogado, vas a fregar a don Froilán. Me levantó como a un becerro tierno y me echó sobre mi catre. Duérmete, niño, ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera. Te vas a dormir otro día con ella. ¿Quieres, niño? ¿Acaso? Justina tiene corazón para ti. Es que eres muchacho todavía. Ella tiene miedo porque eres niño. Me arrodillé sobre la cama. Miré al chahuala que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche. Kutu, cuando sea grande voy a matar a don Froilán. Eso sí, niño Ernesto. Eso sí, Mactazu. La voz gruesa del cholo sonó en el corredor como maullido de león, que entraba hasta el caserío en busca de los chanchos. Kutu se paró, estaba alegre como si hubiera tumbado al puma ladrón. Mañana llega el patrón. Mejor esta noche vamos a Justina. El patrón seguro te hace dormir en su cuarto, que se entra la luna para ir. Su alegría me dio rabia. ¿Y por qué no matas a don Froilán? Mátale con tu onda, Kutu, desde el frente del río, como si fuera puma ladrón. Sus hijitos niños son 9, pero cuando seas abogado ya estarán grandes. Mentira, Kutu, mentira. Tienes miedo como mujer. No sabes nada, niño. ¿Acaso no he visto? Tienes pena de los becerritos, pero a los hombres no los quieres. Don Froilán es malo. Los que tienen hacienda son malos. Hacen llorar a los indios como tú. Se llevan las vaquitas de los otros o las matan de hambre en su corral. Kutu, don Froilán es peor que un toro bravo. Mátale, no más Kutucha, aunque sea con galga en el barranco de la Capitana. Endio no puede, niño. Endio no puede. Era cobarde. Tumbaba los padríos cerriles, hacía temblar a los potros, rajaba látigos el lomo de los aradores, ondeaba desde lejos a las vaquillas, desde los potros cholos cuando encontraba los potreros de mi tío, pero era cobarde, indio perdido. Lo miré de cerca, su nariz aplastada, sus ojos casi oblicuos, sus labios delgados, ennegrecidos por la coca. A este le quiere. Y ella era bonita. Su cara rosada siempre estaba limpia, sus ojos negros quemaban, no era como las otras cholas, sus pestañas eran largas, su boca llamaba al amor y no me dejaba dormir. A los 14 años yo la quería, sus pechitos parecían limones grandes y me desesperaba, pero ella era de Kutu, desde tiempo de este cholo con cara de sapo. Pensaba en eso y mi pena se parecía mucho a la muerte. Y ahora, don Froilán la había forzado.
Mentira, Kutu. Ella misma, seguro, ella misma. Un chorro de lágrimas saltó de mis ojos. Otra vez el corazón me sacudía, como si tuviera más fuerza que todo mi cuerpo. Kutu, mejor la mataremos los dos a ella, ¿quieres? El indio se asustó. Me agarró de frente. Estaba húmeda de sudor. ¿Verdad? Así quieren los mistis. Llévame donde Justina, Kutu. Eres mujer, no sirves para ella, déjala. Como no, niño, para ti voy a dejar, para ti solito. Mira, al Guairala, se está apagando la luna. Los cerros se ennegrecieron rápidamente. Las estrellitas saltaron de todas partes del cielo. El viento silbaba en la oscuridad, golpeándose sobre los duraznales y eucaliptos de la huerta. Más abajo, en el fondo de la quebrada, el río Grande cantaba con voz áspera. Yo despreciaba al Kutu. Sus ojos amarillos, chiquitos, cobardes, me hacían temblar de rabia. Indio, muérete mejor o lárgate a Nazca. Ahí te acabará la terciana. Te enterrarán como a perro. Pero el novillero se agachaba nomás, humilde, y se iba al buitrón, a los alfalfares, a la huerta de los becerros, y se vengaba en el cuerpo de los animales de don Froilán. Al principio yo la acompañaba. En las noches entrábamos ocultándonos al corral. Escogíamos los becerros más finos, los más delicados. Kutu se escupía las manos, empuñaba duro el zurriago y rajaba el lomo de los tollitos. 1, 2, 3, 100 zurriagos. Las crías se retorcían en el suelo, se tumbaban de espaldas, lloraban, y el indio seguía encorvado, feroz. Yo me sentaba en un rincón y gozaba, yo gozaba. De don Froilán es, no importa, es de mi enemigo, de ese maldito. Hablaba en voz alta para engañarme, para tapar el dolor que encogían mis labios e inundaba mi corazón. Pero ya en la cama a solas, una pena negra invencible se apoderaba de mi alma y lloraba 2, 3 horas, hasta que una noche mi corazón se hizo grande, se hinchó. El llorar no bastaba, me vencía la desesperación y el arrepentimiento. Salté de la cama descalzo, corrí hasta la puerta, despacito, abrí el cerrojo y pasé al corredor. La luna ya había salido, su luz blanca bañaba la quebrada. Los árboles rectos silenciosos estiraban sus brazos al cielo. De 2 saltos bajé al corredor y atravesé corriendo el callejón. Empedrado salté la pared del corral y junto a los becerritos. Ahí estaba Sarinacha, la víctima de esa noche, echadita sobre la bosta seca con el hocico en el suelo. Parecía desmayada. Me abracé a su cuello, la besé 1000 veces en su boca, con olor a leche fresca, en sus ojos negros y grandes. Niñacha, perdóname, perdóname, mamá Yay. Junté mis manos y de rodillas me humillé ante ella. Ese perdido ha sido, hermanita, yo no, ese Kutu, ese canalla, indio, perro. La sal de las lágrimas siguió amargándome largo rato. Sarinacha me miraba seria, con su mirada humilde, dulce. Yo te quiero, niñacha, yo te quiero. Y una ternura sin igual pura, dulce como la luz en esa quebrada madre alumbró mi vida. A la mañana siguiente, encontré al indio en el alfalfar de Capitana. El cielo estaba limpio y alegre, los campos verdes llenos de frescura. El Kutu ya se había ido tempranito a buscar daños en los potreros de mi tío para enseñarme contra ellos. Kutu, vete de aquí, en Bisecas ya no sirves, los comuneros se ríen porque eres maula, le dije. Sus ojos opacos me miraron con cierto miedo. Asesino también eres, Kutu, un becerrito es como una criatura. Ya en Biseca no sirves, indio. Yo no más, acaso, tú también, pero mírale al Taitachahuala, 10 más atrás me voy a ir, 10 días más atrás me voy a ir. Resentido, penoso como nunca, se largó a galope en el valle de mi tío.
2 semanas después, Kutu pidió licencia y se fue. Mi tía lloró por él, como si hubiera perdido un hijo. Kutu tenía sangre de mujer, le temblaba a don Froilán, casi a todos los hombres le temía. Le quitaron su mujer y se fue a ocultar después en los pueblos del interior, mezclándose con las comunidades de Sondondo, Chacría. ¡Eres cobarde! Yo solo me quedé junto a don Froilán, pero cerca de Justina, de mi Justinacha, ingrata. Yo no fui desgraciado. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto de las torcasas y de las tuyas, yo vivía sin esperanzas, pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, en esa misma quebrada que fui mi nido, contemplando sus ojos negros, oyendo su risa, mirándola desde lejitos. Era casi feliz, porque mi amor por Justina fue un Guarmacuyay, y yo creí tener derecho todavía sobre ella. Sabía que tendría que ser de otro, de un hombre grande, que manejara ya su riago, que echara ajos roncos y peleara látigos en los carnavales. Y como amaba los animales, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con música y jarauri, vivía alegre en esa quebrada verde y llena de calor amoroso del sol. Hasta que un día me arrancaron de mi querencia para traerme a este bullicio, donde gentes que no quiero, que no comprendo. El Kutu en un extremo y yo en otro. Él quizá habrá olvidado, está en su elemento, en un pueblecito tranquilo, aunque maula, será el mejor amansador de potrancas y les respetarán los comuneros, mientras yo aquí vivo amargado y pálido como un animal de los llanos fríos, llevado a las orillas del mar sobre los arenales candentes y extraños. He culminado de leer la obra Guarmacuya de nuestro flamante escritor José María Arguedas. La ficha de lectura del cuento Guarmacuya es la siguiente. El género literario es narrativo, la especie literaria es cuento, su forma de composición es prosa, la escuela literaria del autor José María Arguedas es indigenismo, la época contemporánea. El cuento Guarmacuya se encuentra en la obra Agua. Los personajes principales es el niño Ernesto, Justina y el Kutu. Los personajes secundarios son Don Froilán, el charanguero, Julio, Celedonia, Pedrucha, los becerritos y Sarinacha. El ambiente se da en la hacienda de Viseca. Las acciones principales es el amor de Ernesto por Justina y la violación de Justina por el hacendado Froilán, la venganza reprimida de Kutu contra Froilán, y al no poder ejecutarlo, lo hace contra los becerritos. Kutu se aleja cobardemente de la hacienda. El alejamiento del niño Ernesto de la hacienda y del adulto recuerda su Guarmacuya y con mucha tristeza. El tipo de narración está en primera persona. El tema central del cuento es el amor del niño Ernesto por Justina. El argumento del cuento Guarmacuya es el siguiente. El cuento narra la historia de amor del niño Ernesto por Justina. El amor que siente el niño por Justina es bello y puro. Ernesto siente celos porque el Kutu es preferido por Justina. Un día el Kutu le confiesa al niño que el patrón Froilán había violado a su amor imposible, y Ernesto se pone furioso por ese hecho. El niño le dice al Kutu que se vengue para limpiar su honor, pero este se acobarda. La historia termina cuando el niño se aleja de la hacienda y de adulto recuerda su Guarmacuya con profunda melancolía. José María Arguedas nació en Andahuaylas el año 1911, un 18 de enero. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo.
autor de novelas y cuentos, que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura en el mundo. Introdujo en la literatura una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles, que deben de convivir juntos. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea son el núcleo de su visión. Su labor como antropólogo e investigador social se da en paralelo a su importancia y a la influencia que tuvo en su trabajo literario. Se debe destacar su estudio sobre el folclore peruano, en particular de la música andina. Al respecto, tuvo un contacto estrechísimo con cantantes, músicos, danzantes de tijeras y diversos bailarines de todas las regiones del Perú. Su contribución a la revalorización del arte indígena, reflejada especialmente en el huayno y la danza, ha sido muy importante. Fue además traductor, difusor de la literatura quechua antigua y moderna. Ocupaciones todas que compartió con sus cargos de funcionario público y maestro. Entre sus principales obras están Agua, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, y un libro póstumo, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Entonces vamos a escuchar un audio preparado por Daniel Biglietti en su programa Tímpano. Daniel Biglietti es uruguayo, compositor, guitarrista, cantante, uno de los mejores en América Latina. Ha preparado un audio acerca de la vida de José María Arguedas. A continuación vamos a escuchar. Hola amigos, Tímpano, el programa que realizo para ustedes, Daniel Biglietti, el cantautor uruguayo, aquí en Radio de los Ciudadanos en el aire de México. José María Arguedas, el gran escritor peruano, nació en 1911 en Andahuaylas, Apurímac, y murió a fines de 1969. Surgido de las profundas entrañas del pueblo quechua, Arguedas, que había realizado sus estudios superiores en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos en Lima, convirtió al castellano en su otra lengua. Desde el volumen de cuentos Agua, aparecido en 1935, hasta su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, publicada en forma póstuma en 1971. Su obra comprende, además, y dejando de lado su importante labor de etnólogo, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto y Todas las sangres. José María Arguedaspa, Tupac Amaru Kamaj, Taitanchisman, Hay Taki, Tupac Amaru, Amaru Churin, Apusal Hantay Paritin Mantaruasja, Yantuikin, Apusuyu Sombranjina, Son Jorurui Kupi Mastarikun, Mai Pachacama, Han Jakaruta, Amaru Ñawikiwan, Wamancha Kancharininwan, Jawarjanki, Kaipim Kasiani, Yawarnikiwan Kalpachasja, Manawañusja, Japarispa, Japarisiani, Yachtaikin Kani, Runaiki, Hampa Mosohmanta Ruashaikin Nunai, Wejei, Manatanis Hakiri. Con esta grabación yo había tomado contacto en tierra chilena. Luego de todo el viaje del exilio, ese material se extravió y entonces un día encontré gente peruana en Francia. Les comenté mi deseo de volver a tener ese material grabado por José María Arguedas y ellos dijeron que me iban a conectar con quien había sido su compañera,
o sea, la viuda de Arguedas, la chilena Sibila Arredondo, para tantos Sibila Arguedas, quien atravesó 15 años de prisión en Perú acusada de colaboración con la guerrilla de Sendero Luminoso, lo que siempre negó, acusada primero por el gobierno de Alan García y luego por el de Alberto Fujimori. Después de mi pedido de aquellas grabaciones de Arguedas, pasó un tiempo y un día recibí un casete donde se reproducía aquel material que yo había conocido años antes. Incluye Tupac Amaru. El título sigue en quechua. Yo no sé hablar quechua, quizá algún oyente lo sepa. Pero bueno, voy a leer la traducción al castellano. Tupac Amaru es un himno canción, así define el autor este poema. Figura la fecha de 1962 y la lectura está a cargo del propio José María Arguedas. Taitai, mayukunata uyarikui sutilla, atum kapipas mancha y sachakunata uyarikui. Pacha runa kanja, runa ñataq pacha, han sayay. Uray kamuy amaruy, kamaykita urpuchiway, sonjoy pallikampi makikita churaykuy, kay pachaway. Cuando se conmemoró el centenario de la fundación de Lima, fuimos invitados al Perú y nos encontrábamos en el Teatro Municipal de Lima junto a una amiga peruana, Queta Rotalde, quien nos iba introduciendo en el ensayo general de un espectáculo de música y danza del Perú. Fue así que de pronto, y conste que el grabador funcionaba mal y saltaba y se cortaba, pero el documento igual logramos rescatarlo, de pronto nos anunció esto. El principal que toca era el violinista de José María Arguedas. José María Arguedas le pidió que cuando él muriera, en su entierro quería que tocara. Entonces él dice así: como Tatay Arguedas me pidió, yo fui y toqué unos cantos tristes para él. Y cantó en su entierro. ¿Cómo se llama? Se llama Máximo Damián Guamaní. Yo me llamo Máximo Damián Guamaní y nacido en el pueblo San Diego de Isua, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Eso queda muy lejos de esta Lima que ahora está cumpliendo su aniversario, queda muy lejos. Sí, 2 días con carro. Antes a mi pueblo iba hasta Puquio nomás, después de ahí caminamos a pie 2 días. Y habla todos quechua nomás, no castellano no. O sea, su lengua natural, su lengua materna, digamos, es el quechua. Quechua, sí. Quechua, yo hablo más quechua menos castellano. Como conté con doctor Arguedas, que él perfectamente hablaba quechua y yo también quechua. Por aquí quechua, después con todos mis paisanos también junté quechua nomás, castellano muy poco. ¿Usted ya tocaba violín? Sí, yo tocaba violín. Él me buscó cuando estaba viviendo un coralón, casa de coralón, preguntándome Máximo Damián. Después me conoció, después íbamos a reunión de ellos y también nosotros, los pueblos, hacemos costumbres de las fiestas costumbristas. Y yo iba a tocar, así que él iba nomás. Todo lo que yo iba a hacer fiesta costumbrista, él iba nomás. Ahí cantaba, ahí miraba, conocía todas las costumbres. Ahí cantaba. Canción de la trilla de alberjas del pueblo de Pampas de la provincia de Huancavelica. Tajlay cuy, maquichay kiwan, tajlay cuy. Saruy cuy, chaki chay kiwan, saruy cuy. Chaki chay kiwan, maki chay kiwan, tajlay cuy, saruy cuy. Chaki chay kiwan, maki chay kiwan, tajlay cuy, saruy cuy.
¿Cómo fue que usted se enteró de la muerte de Arguedas? Bueno, con José María Arguedas hubo fiesta de mi pueblo, 1969, es fiesta de costumbrista hemos hecho, San Isidro Labrador, ¿no? Sí, Labrador, sí, San Isidro Labrador. Entonces yo lo invité, hemos hecho hacia Maure Danza de Tijera, así frente, ¿no? ¿Eso no es un 15 de mayo? No, bueno, ese danza comienza 3 de mayo, ¿ya? Pero termina en noviembre. No es que cada mes tiene fiesta, otro costumbre, otro danza, otro, así es. Entonces, ahí me he invitado a José María Arguedas, 26 de noviembre de 1969. Él ha ido con su señora, con cubano, colombiano, con su discípulo de Alejandro Ortiz. Varios gentes han llevado para que conozcan esa fiesta de costumbrista. Él ha llevado. Entonces, ahí danzantes pues ha comido un sapo, sapo, ¿ya? Ha comido sapo. Y el otro danzante bailó encima de arpa que has visto, es un delgadito, pero bailó, pero arpa no se ha roto. Con todo eso, el José María Arguedas estaba contento mirando todo eso. Entonces, a él alabándome a mí y mi amigo Máximo Damiás, pues, así, tiene costumbre de tomar chicha con machca, ¿ya? Ahí, como nosotros como pobres y con vaso plástica entre paisanos, ¿no? Vaso plástica tomamos machca todos, ¿no? Como no había otro vaso, ese vaso plástica han dado a doctor Arguedas, sus amigos, con machca. Él tomaba nomás diciendo rico, chicha, ¿no? Después cuando tomando, bailó, danzante terminó, en la noche es ya baile para todos los comuneros, para todos los que han ido a la fiesta, es huayno, se llama caramuza. Cuando yo toqué ese baile, él comienza a bailar. Bailaba pues cualquier cantidad, bailó él. Bailó y ahí pues yo dije, cuando murió dije, ahí bailaba Adiós Huayno diciendo. Porque esas días siguiente semana nomás pues ha matado. Él bailó Adiós Huayno diciendo. Corrió Piscarta y Cachcán, corrió Piscarta y Cachcán. Kawaila kawai kuiman, alikai kuiman. Kawaila kawai kuiman, likai kuiman. Kawaila kawai kuiman, likai kuiman. ¿Quién le avisó de la muerte de Arguedas? ¿Cómo supo la noticia? Como estábamos esa semana nomás, él me dijo, y mi amigo Máximo Damián tiene que trabajar un trabajo decente, ¿no? Siempre me decía, porque yo no tengo historia, yo tengo más primer año primaria nomás, como no habla bien. Entonces él decía, y mi amigo tiene que trabajar trabajo decente, y yo tenía miedo también trabajar en decente porque yo no hablaba castellano muy bien. Entonces él me dijo, un día jueves, vienes Plaza San Martín y yo te aviso, voy a decir a mi amigo que trabajan ahí para que vayas a trabajar, me dijo. Un día jueves, sería como 28 de noviembre o 30 de noviembre por ahí, ¿no? Yido, entonces, Máximo, mira, ¿sabes qué? Yo vengo a tu casa pasado mañana, en tu casa me esperas, yo te aviso para que vayas a trabajar, me dijo a mí. Yo le mando a cocinar con mi tía comida de la sierra. Tía, cocíname porque José María Arguedas va a venir acá. Me ha cocinado. Entonces, ya estábamos esperando, bien cocinado, pero después no venía. Prendimos una vela, que no había luz, nada con vela, ¿no? José María Arguedas no viene, ya es tarde, ya son las 11, no viene. Yo pensé, porque ese doctor es cumplido, ¿por qué no ha venido? Pienso. Ya como las 12 ya, bueno, no ha venido, pues dormí. Después me he soñado, noche él, sí, me soñando, me mandó a comprar a mi tía panadería. Entonces ahí colgado en correo, un diario correo,
Decía José María Arguedas se ha suicidado. Ahí se enteró. Así que fue hospital, pues triste, dejando pan. Y ahí ya no hablaba nada, ya, pues ya. Ahí se murió, pues. Tajlay kuy, makichay kiwan tajlay kuy, saruy kuy, chakichay kiwan saruy kuy, chakichay kiwan makichay kiwan tajlay kuy, saruy kuy. Usted tocó el violín en el entierro, Sí. en el funeral. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? En fin, ¿qué recuerdo tiene de eso? ¿Qué tocó? Él me dijo, él había dejado una carta diciendo que mi amigo Máximo Damián y Misipillo que tocara Agonía. Que él ha escrito cuento de Danzán de Tijera, será Suñite. ¿Ya? Y entonces ahí dijo que yo tocara en su sepelio Agonía. Así que yo iba tocando en su sepelio Agonía, la música. ¿Qué es una música de su región? Sí, es muerte de danzantes. Sí, eso he tocado. ¿Tú conoces los relatos de Arguedas? Él te contaba relatos, él de historias, el sueño del Pongo, todas esas Sí, historias. varios cuentos me contaban, ¿no? Porque como yo hablaba que he hecho a todo eso, ¿no? Algunos he captado, algunos no. Sí, siempre paraba contándome él todos los cuentos, cómo era el chico, su papá, su mamá. Sí me contaba. Te lo contaba en quechua. Quechua, sí. Y un último pedido. ¿Qué dirías tú de José María Arguedas? ¿Qué te gustaría decir ahora en quechua? Tú. José María Espay, alguien grona, suma grona, cara. Ya payan yaktaruna kuna pajmunaj, ñuqapaj kusata kuyawara. Me quería bastante a todas mis familias, a mi taytay, mamay, todos paisanos, todos. Así era. Muchas gracias. Hawaii kuyman, likay kuyman. Recuerdo que aquella noche en que se seguía festejando el centenario de la fundación de Lima, anduve por las calles con amigos, y entre ellos la cantora peruana Susana Baca, con quien nos hicimos amigos, y entre los temas en que nos comunicamos estaba la figura de José María Arguedas. Luego nos reunimos con ese grupo y ya en el silencio de una casa, Susana quiso comunicarme una canción escrita por una colega suya, también peruana, la también muy conocida Alicia Maguiña, mujer de la costa, que compuso este tema a alguien de la sierra, como José María Arguedas. En la canción aparecen trazos de la vida del escritor. Quisiera hundirme en la tierra para encontrarme contigo y cargarte a mis espaldas, huérfano niño dormido. Camino de la quebrada, perfumarán las retamas, arrullarán las torcasas. Tu sueño, José María, ya no estará la madrastra, ya no temblarás de frío, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Mamay Donay Catanama te espera a orillas del río, despertarás en sus brazos, arrullado en su cariño.
el taita Felipe Maigua hará morir a la muerte y al pie de los maizales vivirás eternamente. Ya no estará la madrastra, ya no temblarás de frío, ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Ya las penas se acabaron, todas te las has sufrido. Testimonio del valioso cantor uruguayo Marcos Velázquez sobre su encuentro con José María Arguedas en Perú. Yo a José María Arguedas lo conocí en Chile. Él había ido a un congreso de escritores y lo conocí en Valparaíso. Habíamos ido a ver una de esas fiestas religiosas increíbles que hay en Chile, llamada los bailes chinos. Y él me dejó su dirección en Perú, de modo que después lo volví a reencontrar en Lima, cuando fui a Lima, y él me presentó. En mi primer recital en Lima fue en la Universidad Agraria, a la cual pertenecía él. Y como vos decís, fue un fin trágico porque fue en ese tiempo que se mató, que se suicidó. Uno de los suicidios más increíbles que he conocido, porque habíamos estado comiendo varias veces, y él hablando de la forma más natural del mundo, y después de su muerte supimos por el testamento que en esos días había estado preparando su suicidio, arreglando todo, hasta la edición de sus manuscritos. Y dice incluso por qué eligió la universidad para matarse, organiza su entierro, pide que un grupo de indios venga a tocar, pide hasta la canción que quiere que le toquen. Es increíble. Incluso creo recordar que él te había llamado el día antes por una cosa, un concierto, no sé qué, no. Yo me acuerdo. Estado comiendo juntos en la universidad, de mañana, y él se mató en la tarde, a las 6 de la tarde. Yo cuando la dueña del hotel me avisó, yo no creía. Arguedas fue un hombre músico también. Sí, él incluso se ocupaba de investigación del folclore. Era un gran quechuista. Bueno, él hablaba en quechua perfectamente, escribía. Fue un gran defensor también de la lengua nacional del Perú, porque el quechua es la lengua nacional de ese país, aunque funcione en europeo todavía. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino magtatas, yawarmayu apamu. Tambobambino magtatas, yawaruno apamu. Tingya chalang yastoy toshkan, hena chalang yastoy toshkan, charangolang yastoy toshkan, biritilang yastoy toshkan. Wifalita y wifala, a wifala, 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 a wifala la la y wifala, wifalita y wifala. Kuyakus hampas nyari, wakailanyas wakasyang. Wailukus hampas nyari, yakilanyas yakisyang. Punchito llanta hawaspa, charango llanta ricospa, biriti llanta hawaspa, hinacha llanta ricospa. Wifalita y wifala, a wifala, 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 a wifala, 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 wifalita y wifala. Condor llañas muy usian, tambo bambino más caspa. Condor llañas muy usian, tambo bambino más caspa. Mana punis tarincho, yawarmayu sapakung. Mana punis tarincho, yawarono sapakung. Wifalita y wifala, a wifala, 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 a wifala, 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 wifalita y wifala. Quitarse la vida, en un caso como el de José María Arguedas, que eligió irse, no es quitarse la obra, no es quitarse una memoria dibujada con pluma de dos lenguas, digamos,
y desde los huesos de los antepasados. Los ríos profundos siguen creciendo, el sueño del Pongo se sigue organizando y el himno a Túpac Amaru está vivo. Viene la aurora. Me cuentan que en otros pueblos los hombres azotados, los que sufrían, son ahora águilas, cóndores de inmenso y libre vuelo. Tranquilo espera. Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y soñaste. Odiaremos más que cuanto tú odiaste. Amaremos más de lo que tú amaste, con amor de paloma encantada, de calandria. Tranquilo espera. Con ese odio y con ese amor sin sosiego y sin límites, lo que tú no pudiste lo haremos nosotros. Al helado lago que duerme, al negro precipicio, a la mosca azul que ve y anuncia la muerte, a la luna, las estrellas y la tierra, el suave y poderoso corazón del hombre, a todo ser viviente y no viviente en que está el mundo, en el que alienta o no alienta la sangre, hombre o paloma, piedra o arena, haremos que se regocijen, que tengan luz infinita. Amaru, Padre mío, la Santa Muerte vendrá sola, ya no lanzada con ondas trenzadas, ni estallada por el rayo de pólvora. El mundo será el hombre el mundo, todo a tu medida. Baja a la tierra, serpiente Dios, infúndeme tu aliento, pon tus manos sobre la tela imperceptible que cubre el corazón, dame tu fuerza, Padre amado. Falita y huifala, 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 huifalita y huifala. En instantes, los detalles de este programa sobre José María Arguedas. Oímos dos canciones quechuas tradicionales cantadas por el propio Arguedas. Los títulos son Trillas de Alberjas en Pampas y Carnaval de Tambobamba, grabaciones realizadas en Santiago de Chile en 1969. A ello sumamos también la lectura del fragmento final de A nuestro Padre Creador Túpac Amaru, himno canción. Ese texto y o la grabación están fechados en 1962. Incluimos 3 testimonios sobre Arguedas. Uno de su amigo y violinista Máximo Damián Guamani, otro del cantor uruguayo Marcos Velázquez, y una canción de Alicia Maguiña, peruana, que le grabamos a la también cantante peruana Susana Baca. Fue otro programa de la serie Tímpano, aquí en el aire mexicano de Radio de los Ciudadanos. Hasta la semana próxima, amigos. Chau.
Makichay kiwan takyay kuy saroy kuy Chakichay kiwan saroy kuy Chakichay. Luego el presidente del directorio del ramo, ingeniero Mario Samamé Bollo, rindió homenaje a quien se hizo acreedor al premio de 40.000 soles. José María Arguedas, en su discurso de agradecimiento, resaltó su condición peruanista que lo ha guiado en todos los actos de su vida. Soy un peruano, dijo, que orgullosamente habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Expresó que considera al Perú como una fuente infinita para la creación. Cierto chum, caratamuaracanqui. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Loro chay, 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 loro. Un chuchucuchay, chucuchalay, kiristai kuway. Chocochay kiwan, chocoy cocospa, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. Kili warachay, warachay, kiristai kuway. Warachay kiwan, waray kokospay, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. Esquina tinda pitiach niñochay, raguchayay, kiristai kuway. Raguchay kiwan, ragoy kokospay, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. Taklay kuy, makichay kiwan, taklay kuy. Saroy kuy, chakichay kiwan, saroy kuy. Chakichay kiwan, makichay kiwan, saroy kuy, taklay kuy. Makichay kiwan, chakichay kiwan, taklay kuy, saroy kuy. Yaranyaway mayupataping kortamuangispa. Yaranyaway mayupataping kortamuangispa. Cierto chum, cortamuarpanqui. Cierto chum, cortamuarpanqui. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Cachi, cachi, tan mariposa tan uyua kuy mancarva. Cachi, cachi, tan mariposa tan uyua kuy mancarva. Almada champi, pata chalampi, misquilla wahanaipa. Almada champi, pata chalampi, misquilla yakinaipa. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Yaranyaway mayupatapi karatamuangispa.
warruno apamu tambo bambino mastata siya warmayo apamu. Gracias. En primer lugar, agradezco esta invitación tan cordial y quiero decirles que es un honor para mí estar con ustedes en esta zona tan pujante de Lima como es Los Olivos, que tanto promete para el futuro del país, y que ustedes con su presencia evidencian un interés constante por la educación, por la superación, lo cual es verdaderamente una promesa para el país. Entonces yo voy a cambiar ligeramente lo que estaba, pero solo ligeramente, lo que estaba expuesto como título, y me voy a centrar en el aspecto de la educación en José María Arguedas, porque esto está muy ligado a su vida cotidiana, como les voy a tratar de explicar, a la vida diaria de José María Arguedas, y porque también en el gran proyecto de escritor de Arguedas, que no se agota en la narrativa, sino que, como todos saben, también abarca la antropología, la recopilación folclórica, el periodismo, etc., está presente este sentido amplio como él entendió la educación, que no es solo la educación desde el punto de vista del educando, un vehículo de enriquecimiento personal, un vehículo de florecimiento, porque se cultivan los valores en el mismo sentido como lo entendían los grandes filósofos y educadores del romanticismo alemán, que son leídos por José María Arguedas, sino también desde el punto de vista del compromiso del docente, que él va a asumir desde muy joven, y van a ver ustedes por qué. Entonces, el proyecto de escritor en el sentido amplio de la palabra, se forja en José María Arguedas a lo largo de su adolescencia y en la juventud, a la luz de unas lecturas que él va a tener, por ejemplo, cuando tiene 14 años y tiene la mutilación de uno de los dedos en una de las haciendas de su tío Manuel María Guillén, y descubre las obras, 3 novelas grandiosas de Víctor Hugo, y él queda embelesado. Y creemos nosotros que desde entonces sueña con la posibilidad de convertirse algún día en escritor. Ahora, ¿cuál es el modelo de escritor que ofrece Víctor Hugo a través de sus grandes novelas, de las novelas que lee Arguedas y que se aprende párrafos de memoria, como por ejemplo en Los Miserables o en Los Trabajadores del Mar o como Jan de Islandia, etc.? Entonces, la imagen de este gran escritor francés, que es divulgado y asumido por muchos escritores latinoamericanos, como por ejemplo José Enrique Rodó, a quien Arguedas lee también en 1928. Entonces es el escritor, voy a decir una palabra en francés, chargé des âmes, que significa encargado de las almas. Es un escritor que tiene una labor pedagógica, docente, una labor de influir en las conciencias de los lectores para cambiar, para modificar, para que se supere algo. Entonces, esta idea del escritor está presente en las primeras publicaciones de Arguedas cuando es todavía muy joven, cuando tiene 18 años y comienza por primera vez a escribir estando en el colegio Santa Isabel de Huancayo. Escribe unos articulitos que publica en la revista que él funda con sus amigos de clase, con sus compañeros como Jorge Prealé, como Temístocles Bejarano, como Jorge Izarra, Rojas Izarra, y entonces publica ahí textos sobre, por ejemplo, el amor a la patria, sobre lo que significa tener un ideal y que todos los jóvenes, les dice a sus compañeros, tienen que servir un ideal, uno no puede pasar por el mundo superficialmente, todos tenemos un proyecto que debemos cumplir, o lo que significa el amor a la madre. Entonces es un poco el profesor, ¿no es cierto?, que se está ocupando de despertar una conciencia. Esto va a tener un contenido diferente cuando Arguedas tiene una serie de experiencias personales que las va a procesar, y les voy a decir en qué sentido las procesa, a la luz de lo que empieza a leer entonces, que
que son los textos de José Carlos Mariátegui publicados en Amauta, y luego ya los ensayos de los diferentes ensayos que conforman los ensayos de la realidad peruana. Entonces, ¿qué cosa lee él? ¿Qué cosa es lo que le impacta? En primer lugar, quiero decirles que está absolutamente comprobado esta relación. En la misma imprenta donde estos jóvenes publicaban su revista Antorcha, les estoy hablando del Colegio Santa Isabel, en esa misma imprenta se recibía la revista Amauta de José Carlos Mariátegui. Y uno de los compañeros de Arguedas, de Víctor Bejarano, su padre estaba suscrito y por lo tanto la recibía en su casa e invitaba a sus compañeros del tercero de secundaria del Colegio Santa Isabel a que leyeran y comentaran los textos de Amauta. ¿Y qué cosas, sobre todo, le impactan a Arguedas? Ahora voy a repetir lo que él dice. Le impactan especialmente aquellos cuentos que publica ya Mariátegui, porque Mariátegui le da mucha importancia a el indigenismo. Entonces va a leer los cuentos de López Andújar, va a leer los cuentos de García Calderón y va a sentir que lo que ellos expresan, ese mundo andino que ellos expresan, es falso, está cartonado, eso no es la realidad. Y luego más tarde va a leer en Mariátegui, en el ensayo sobre la literatura, esta queja tremenda de Mariátegui cuando dice que, si bien en la poesía ya existe, ya se inició el ciclo de la poesía peruana, qué pena que en la literatura eso no ocurra así, porque todavía no hay un escritor que inicie el verdadero ciclo de la literatura peruana y de la narrativa peruana, y que esa persona, ese narrador que él está esperando y que todavía no existe, tiene que ser, así como Vallejo, tiene que venir del Ande, de la piedra andina, mejor que de la arena costeña. Entonces nosotros pensamos que Arguedas va a leer estas cosas de Mariátegui, y aparte de la admiración que le tenía, él va a sentir que él tiene todas las cualidades que se necesitan para expresar, traer un mensaje nuevo y crear iniciar el ciclo de la narrativa peruana. Y no tiene que ser nada sino ser auténtico, como dice Mariátegui, expresarse a sí mismo, expresar sus vivencias. Es por eso que él irrumpe con un proyecto literario en donde lo testimonial, la vida, es lo más importante. A él no le interesa crear belleza, crear hermosas mentiras. A él le interesa dar un testimonio de su vida, enseñar lo que es el mundo andino. Pero ojo, él está convencido de que ese mundo andino, desconocido y despreciado para el Perú, es algo valioso, algo que puede estar al nivel de cualquier cultura. Es decir, tiene elementos artísticos, tiene valores propios que pueden enriquecer al mundo entero, y por lo tanto hay que darlo a conocer. Entonces, ojo, él lo dice, Arguedas lo dice, que él va a empezar a escribir para corregir esa idea, ese mundo andino de algunos escritores indigenistas que era falso. Entonces, él va a ser el verdadero intérprete del indio, como dice en uno de los títulos, uno de los artículos que Mario Vargas Llosa le dedica a José María Arguedas, que por fin tenemos al verdadero intérprete del indio, porque nos da con verdad, nos muestra con verdad el mundo andino. Esto lo escribe Vargas Llosa, me parece que es en el 54 o 56. Entonces, José María Arguedas empieza a publicar Agua y sus primeros cuentos porque quiere corregir una idea errónea del mundo andino y porque quiere demostrar la valía del mundo andino. Y entonces va a preocuparse, o sea, hay un afán pedagógico, ¿no es cierto?, de mostrar, de dar a conocer, de enseñar, ¿ya? Y al mismo tiempo de crear un lenguaje. Él se preocupa mucho de la castellanización, porque él quiere que el castellano que él use, que es un lenguaje universal y que tiene más llegada y que le va a permitir como vehículo llegar al mundo entero, a la universalización del mundo andino, entonces utiliza
el castellano, pero lo transforma. Su tarea es transformar ese castellano para imprimir el alma del indio. Él se plantea un dilema a temprana edad sobre cuál lenguaje va a utilizar para su proyecto literario, y entonces él opta por el castellano porque tiene mayor alcance, porque voy a poder llegar al universo entero, voy a universalizar este mundo que está cercado y voy a enriquecer la cultura nacional. Eso es, digamos, el meollo de su proyecto. Entonces, en este proyecto está también la educación, porque en la vida cotidiana, ¿de qué vive él? Sabemos que su primer trabajo es en la oficina de correos, desde que muere su padre en el 31 1931, hasta que lo apresan en 1937. El 37 y el 38 está en el sexto, pierde naturalmente ese trabajo en la oficina de correos, y cuando sale no tiene trabajo alguno y necesita urgentemente conseguir uno. Trabaja esporádicamente en el censo, en la Comisión Nacional del Censo, trabaja esporádicamente con Julio Cetello, hasta que se funda el Colegio Nacional Mateo Pumacahua en Sicuani y es nombrado profesor. Y él va feliz. Ahora bien, hay cartas que demuestran cómo sus más íntimos amigos también estaban preocupados por la educación, lo mismo que su esposa y su cuñada Alicia Bustamante y las artistas que conformaban este círculo íntimo de amigos. Por ejemplo, vemos textos de Alicia Bustamante o de las artistas de Julia Codecido ilustrando revistas de educación. Entonces, hay cartas donde le comunica a Manuel Moreno Jimeno o a José Ortiz Reyes o a Emilio Adolfo Huefale sus ideas, se intercambian ideas sobre lo que es la política educativa o lo que es el trabajo cotidiano con los alumnos para tratar de este proyecto que tienen Arguedas, de enseñar en quechua el castellano, para que sus alumnos quechohablantes, porque, perdón, una pequeña acápite, tan pronto llega al colegio Mateo Pumacahua de Sicuani, pide a la dirección que le asignen a él los años, las clases que tienen mayor número de alumnos quechohablantes, porque él quiere trabajar con ellos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Enseñar en quechua, que lo domina perfectamente, enseñar en quechua el castellano, porque considera que esta es la única manera donde va a tener más éxito y donde van a poder sus alumnos quechohablantes imprimir, deformar, transformar el castellano y imprimir el sello del quechua, imprimir el alma, dice él, impregnar el alma del quechua en el castellano. Entonces, este es el gran proyecto de Arguedas. ¿Y por qué él tiene tanto entusiasmo y se preocupa tanto de ser un excelente maestro? Creo yo que por dos motivos fundamentales. Primero, porque él tuvo pésimas experiencias con sus profesores, ¿ya? En este mismo colegio todo iba muy bien, porque él tiene muy gratos recuerdos de los profesores del colegio Miguel Grau de Abancay, que estaba dirigido por el padre Armando Bonifaz, que era su tutor, que era una persona cultísima, amante de la literatura, etc. Y cuando va al colegio de Ica también no tiene mayores quejas de los docentes. Pero, entonces, él llega a este colegio Santa Isabel de Huancayo, que era un excelente colegio, donde había sido director Guillermo Urrelo, una persona que venía de Cajamarca, y que era un filósofo que había estado estudiando en San Marcos y que regresa y comienza a hacer innovaciones en el colegio Santa Isabel. Con sus alumnos organiza el primer censo que se hace en la ciudad de Huancayo, y entonces el alumnado se vuelca a la calle. Pero ¿qué pasa? La política nuevamente. El diputado Peñalosa era totalmente, digamos, adscrito a la causa del dictador Leguía. Y viene el año de la reelección de Leguía, que quería poner en los puestos claves de los diferentes departamentos
a personas que fueran absolutamente fieles a su causa, que difundieran, que quisieran una campaña, porque ojo, en ese tiempo el Colegio Nacional tenía una influencia en el medio, en la localidad tremenda. Si uno lee los periódicos de la época, noticia es todo lo que sucede en el colegio, lo que hacen los profesores, lo que dice el director, está diariamente reseñado en los periódicos, tanto en La Voz de Huancayo como en El Heraldo, ¿ya? Entonces querían poner a personas que estuvieran absolutamente sometidos, digamos, a este proyecto electoral. Pero Guillermo Urrelo no era absolutamente una persona fácil de someter, y entonces tenía sus propias ideas y comienza él a votar por incapaces a unos profesores que estaban relacionados con el diputado Peñalosa. Esto hace que desde Lima se decrete un cambio de director y otro cambio de director después de 2 meses. Entonces los alumnos en un semestre tienen 3 directores y por supuesto cambios de los profesores. Por ejemplo, Ramiro Prealé, el líder aprista, que empieza enseñando matemáticas, que se le cambia el lenguaje, y luego a historia, y así como este caso otros. Entonces los alumnos estaban desconcertadísimos y hartos, hasta que José María Arguedas tiene, por ejemplo, en esta ocasión un pleito con el profesor de castellano. Se indigna porque le corrige una serie de errores en una redacción que no eran susceptibles de corrección, y también manda una carta al director quejándose de un profesor Hermosa, me acuerdo clarito del título. Todo esto está reseñado en una de las publicaciones que he hecho sobre Huancayo, Arguedas en Huancayo. Entonces critica a este profesor Hermosa porque se limita el profesor a leer un texto, ni siquiera leer, dice, es copiar en la pizarra, hace que todos los alumnos copien en la pizarra, y cosas que el profesor ni siquiera ha leído previamente, porque lo lee mal y lo dicta mal. Entonces, este recuerdo hace que él sienta una rabia tremenda contra la irresponsabilidad de estos docentes y se propone ser el mejor docente. Tan es así, ojo, que cuando llega Sihuani, motus propio, decide hacer un proyecto pedagógico de cómo enseñar el castellano usando el quechua, y comienza a escribirlo. Ahí está en las cartas, lo pueden leer en las cartas a sus amigos, a Moreno Jimeno o a Emilio Adolfo Huefalin o a José Ortiz Reyes. Comienza a ensayar métodos hasta que se enteran en el Ministerio de Educación, porque él publica en una revista que se llama Pumacagua los resultados de su metodología. Esta metodología implica también un afán de transmitir amor a la localidad. Quiere reforzar la autoestima de los educandos. Quiere que se sientan orgullosos de su comunidad, de sus tradiciones. Entonces, por ejemplo, en los cursos les pide recojan mitos o pregunten en sus casas cuáles son los cuentos que les contaban de chicos. Entonces los alumnos comienzan a sentirse que esa cultura que ellos han recibido es muy valiosa. Encima tienen un profesor que les dice, ustedes naturalmente por el quechua, por el dominio del quechua, tienen facilidades para la poesía. Esto lo he discutido previamente con su amigo Emilio Adolfo Huefalin, que le habla razón. Entonces comienza a levantar la autoestima, tan es así que, según uno de los alumnos cusqueños que todavía, sihuaninos que todavía viven en el Cusco, a quien yo he entrevistado hace 2 años, me dijo, se formó verdaderamente una generación de literatos que después se han publicado en el Cusco. Entonces logró con éxito esto, pero él estaba tan contento de los resultados que forma esta revista Pumacagua, cuyo objetivo es divulgar los éxitos de sus alumnos, las composiciones poéticas, las recopilaciones de cuentos, etcétera, que ellos han conseguido. Entonces hay una reseña en la revista Educar, que es una revista que se publica en Lima, hay una reseña sobre Pumacagua. Se entera de esto Emilio Barrantes, que por ese entonces ha sido encargado por el ministro Oliveira, estamos hablando del año 48,
142, se entera que hay un tal José María Arguedas, autor de unos cuentos de agua y Guarmacuyay, etcétera, pero que ahora es profesor y que ha hecho una labor pedagógica muy importante y que él siente que ha nacido para enseñar, porque así lo pone Arguedas en la revista. Siento que esta es la labor para la cual yo he nacido. Entonces lo convoca inmediatamente. Y él abandona Sicuani, viene a Lima, se instala en Lima ya definitivamente por el resto de su vida, y va a trabajar como, va a participar en este cambio de los proyectos y planes educativos para la secundaria, pero él se va a ocupar más concretamente de la educación bilingüe. Y entonces vemos que hay pues un proyecto pedagógico claro en el quehacer cotidiano de José María Arguedas, porque después de participar en la reforma, hay una experiencia que no es muy grata para él, que le resulta negativa porque encuentra que hay una serie de obstáculos en la burocracia, especialmente en el Ministerio de Educación, que personas que se sienten que han sido postergadas, que no han sido llamadas, obstaculizan su proyecto, ponen todo el tiempo trabas. Entonces, y siente que no trasciende, que todo el trabajo que él ha hecho no trasciende en acciones concretas en los colegios, en proyectos concretos, que ha quedado un poco vago. Entonces, esto va a ser una experiencia muy negativa para él, que va a producir, entre otros factores, la gran crisis depresiva que va a tener en estos años, donde por primera vez él va a tener que buscar ayuda profesional. Entonces, es en este momento donde él renuncia. Cuando termina este proyecto, él va a ser profesor en el Colegio Alfonso Ugarte, también en el Colegio Guadalupe y en el Pedagógico de Varones, ¿ya? Antes de entrar a la universidad, de regresar a la universidad, porque ojo, él ha estudiado literatura del 31, luego viene el receso de San Marcos, en el 36 retoma, en el 37 le faltan unos pequeños cursos para terminar literatura y lo meten preso. Pero ya ha llegado ya ha cumplido casi todos los créditos no se decía en esa época, sino cursos para terminar el bachillerato. Tan es así que lo único que le falta es presentar una tesis, que la escribe, pero que no la llega a sustentar. Entonces, cuando él regresa después de Sicuani, a trabajar en el Ministerio de Educación, trata de regresar a San Marcos, pero a pedagogía. Ojo, le escribe a su hermano: me he matriculado en el tercero de pedagogía, ya no en literatura, no en etnología como lo va a hacer 2 años después. Pero, como les digo, le viene esta depresión fuerte y tiene que abandonar. Un cansancio terrible, lo agotan dictar a clases de 50 alumnos insubordinados, profesores también absolutamente, según él, corruptos, y entonces esto merma sus capacidades psíquicas, y tiene que pedir constantemente licencias, que se va a Churín, que se va a los aguas termales de Sayán, etc. Entonces, en 1946 él regresa a la Universidad de San Marcos a estudiar etnología, ya no pedagogía, ya no literatura, ahora etnología. Y porque se acaba de fundar el Instituto de Etnología de San Marcos. Según el famoso antropólogo John Murray, José María Arguedas venía realizando ya un trabajo que es el trabajo que hacen los etnólogos, porque él venía recopilando la tradición popular. Esto que les he contado que hacía con sus alumnos en el Pumacagua 4 años antes de matricularse en etnología, y la tarea que hace el etnólogo: rescata las ferias, las fiestas, las tradiciones, las costumbres. Eso es el registro etnológico. Él lo hacía espontáneamente, y además sabía que él tenía la capacidad de llegar, de comunicarse con los pueblos autóctonos, porque dominaba el quechua. Entonces él siente, como dice John Murray, que tenía las capacidades para ser un buen etnólogo o un antropólogo, y efectivamente es así. Y yo agrego, porque es algo que se ve también en las cartas de Arguedas, que con eso además él
va a satisfacer esta necesidad que siente de tener un título, porque para ascender en su trabajo laboral cotidiano, él necesita, en su acción cotidiana de trabajo, de enseñanza, etc., él necesita un título. Se le abren las puertas cuando tiene un título. Y el título de científico social le interesa mucho, porque entonces él va a poder defender esta cultura que está segregada, esta cultura que está menospreciada. Él va a poder defender su valor con argumentos científicos. En la sociedad peruana, en ese momento que irrumpe la ciencia, que está impregnada de este positivismo, el prestigio de la ciencia era inmenso, y por lo tanto el prestigio del científico social era inmenso. En una ocasión va a haber una polémica muy fuerte con Roselvira Figueroa, por ejemplo, que era una señora que se dedicaba al trabajo, a la difusión artística de coreografías, etc. Entonces, José María, que era, ya saben ustedes, otro de los aspectos de él, era un folclorista que, digamos, es nombrado en el Ministerio de Educación como conservador del folclore, y que se va a los coliseos para tratar de que se mantenga la pureza de las expresiones artísticas tradicionales. En una oportunidad va a criticar las coreografías, los bailes, las creaciones que hace Roselvira Figueroa, porque se apartan de lo auténtico. Para José María Arguedas, como para María Tegui, lo auténtico era lo más importante, lo que viene directamente del pueblo. Entonces, cuando ve estas sofisticaciones, las critica. Y Roselvira Figueroa, eso está en un debate que hay en el Diario de la Prensa, lo pueden consultar. Aunque todo esto va a salir ahora dentro de la obra, dentro de los 7 tomos de la obra antropológica que estamos publicando en marzo, el 28 de marzo se va a publicar, gracias a la Comisión Nacional Arguedas y a los auspiciadores, por supuesto. Entonces ahí se va a poder advertir todas estas polémicas. Por ejemplo, cuando él, ya después de que se han dicho samba canuta, ¿no?, que tú no sabes, le dice él a la señora Roselvira Figueroa, usted no sabe, tiene que vivir ahí, tiene que ir a mirarlos in situ para que usted pueda reproducir el sentimiento con pureza, el alma, etc. Y entonces Roselvira le dice, usted que sabe, usted no sabe nada. Entonces él al final saca a relucir, ¿cómo que yo no sé nada? Yo soy un antropólogo, yo soy un científico social. Santa palabra. Terminó el debate. ¿Quién ganó? El científico social, naturalmente. Entonces hay este prestigio de la ciencia, y él lo usa en este proyecto antropológico, que está en la misma línea que les he explicado, que está el proyecto literario, que está el proyecto educativo y el proyecto de recopilación folclórica. Todo eso aparece entremezclado. Entonces, eso era lo que yo quería expresarles, y voy a terminar leyendo un parrafito para que vean ustedes cómo soñaba José María Arguedas con transformar la educación. Se trata de una carta que le escribe a Emilio Barrantes, justamente este otro gran educador que lo convoca a él para que integre la Comisión de Reforma de Educación, ¿no?, de proyectos y planes educativos, en 1941. Entonces le dice, nosotros podemos purificar la educación del país con la honradez y la capacidad que sabemos formar en nuestras almas. Hasta hoy, la educación del país ha sido guiada por 2 o 3 monstruos villanos. Por eso me cuido mucho, para estar bien cuanto antes y apoyar este proyecto de transformación. Y en otro momento a José María Arguedas le regala a Emilio Barrantes un libro de poesías de Rilke que se llama El libro de las horas, y le dice al doctor Emilio Barrantes que supo despertar en mí la pureza del maestro. O sea, esto de purificar la educación, la pureza del maestro, es algo con lo que soñaba Arguedas y que está presente a lo largo de su proyecto de escritor, y que tiñe también y se confunde con el proyecto literario y el proyecto antropológico. Gracias. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra.
Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan, se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos, sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia pero bien abrigadora. Pasaba las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido, me habría llevado a su lado en donde sí me habría atormentado. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia y yo a la batea, a los piojos y a los indios. Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos. Y me lo dieron a manos llenas. Pero algo de triste y de poderoso al mismo tiempo debe tener el consuelo que los que sufren dan a los que sufren más. Y quedó en mi naturaleza 2 cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos y a las aves, y el odio que le tenían a quienes casi inconscientemente y como por una especie de mandato supremo los hacían padecer. Mi niñez pasó quemado entre el fuego y el amor. Pero no solamente he sido hechura de mi madrastra. Hubo otro moderador tan eficaz como ella, un poco más bruto, mi hermanastro. Cuando yo tenía 7 años de edad, me obligaba a que me levantara a las 6 de la mañana a traerle su potro negro de una chacra muy grande. Y los potros y los caballos de raza fina son muy caprichosos porque son aristocráticos. Unas veces se dejaba agarrar con gran mansedumbre, pero otras veces me hacía sudar hasta más de 1 hora hasta poder enlazarlo. Si llegara tarde, mi hermanastro, que tendría unos 20 años cuando yo tenía 17, me trataba muy mal
delante de la servidumbre. Un día, por una cosa que no puedo contar en público, que lo contaré quizás en nuestras reuniones de mesa redonda, me hizo algo que voy a decirlo acá. Lo había acompañado de paje para una aventura que no se puede confesar en público. Me hacía montar en un burro creyendo humillarme. El burro se llamaba Azulejo. Nunca hubieron amigos que se amaron más que yo y el burro. También en eso estaba tan equivocado como mi madrastra. Me dejó cuidando su potro negro que había comprado con 20 bueyes y 200 carneros. Cuando regresó de su aventura indecible, me reprochó que había hecho perder su poncho de vicuña. No me constaba que hubiera estado sobre la montura. Levantó el rebenque para pegarme en la cara y a última hora se arrepintió. Espoleó al potro y se fue cuesta arriba a toda velocidad mientras yo iba conversando quizá con uno de los mejores amigos que he tenido en este mundo, el Azulejo inmortal. Cuando llegué a la cocina, me puse a comer mi riquísimo mote, porque a mí la servidumbre me trataba mucho mejor que a los patrones, porque era el mimado de ellos, pero a escondidas de los patrones. Entró mi hermanastro, estaba tomando sopa y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara y me dijo: no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando, pero cuando desperté ya era la noche. Mi buen hermanastro se había asustado un poco y me estaba haciendo buscar por todas partes, y la única vez que se alegró de verme fue cuando regresé a la casa esa noche. Pero tuve también la fortuna de participar de la vida de la capital de la provincia, que es Puquio, una formidable comunidad de indios con muchas tierras, que nunca dejaron que los señores abusaran de ellos. El maltrato tenía un límite. Si los señores pasaban de ese límite, podían y recibieron una buena respuesta de los 4 años de la comunidad de Puquio. En San Juan de Lucanas, donde vivieron estos señores cuya crueldad nunca agradeceré lo suficiente, aprendí el amor y el odio. En Puquio, viendo trabajar en faena a los comuneros de los 4 años, asistiendo a sus cabildos, sentí la incontenible, la infinita fuerza de las comunidades de indios. Esos indios hicieron en 28 días 150 kilómetros de carretera, una carretera que trazó el cura del pueblo. Cuando entregaron el primer camión al alcalde, le dijeron: ahí tiene usted, señor, al camión. Parece que la fuerza le viene de las muchas ventosidades que lanza.
Ahí lo tienen. A ustedes los va a beneficiar más que a nosotros. Mentira. Se beneficiaron mucho más los indios, porque el carnero que costaba 50 centavos, después costó 5 soles, luego 10, luego 50, y los indios se enriquecieron a tal punto que alcanzaron a lograr un nivel de vida y una independencia económica tan fuerte que se volvieron insolentes, y la mayoría de los señores de Pucro se fueron a Lima porque no pudieron resistir más la insolencia de estos comuneros. Pero el momento de hacer la entrega del camión, el Barayos alcalde de Chaupi le dijo al subprefecto y al alcalde: en 28 días hemos hecho esa carretera, señores, pero eso no es nada. Cuando nosotros lo decidamos, podemos hacer un túnel que atraviese estos cerros y llegue hasta la orilla del mar. Lo podemos hacer. Para eso tenemos fuerza suficiente. Yo fui testigo de estos acontecimientos y lo viví. Y todo este mundo fue mi mundo. Luego empecé a recorrer el Perú por todas partes. Llegué a Arequipa en 1924 y fue honorable huésped de la Casa Rosada. De la Casa Rosada, de aquí fuimos al Cusco, del Cusco a Bancay, de Bancay a Chalhuanca, de Chalhuanca luego a Puquio, luego a Coracora, a Yauyos, a Pampas, a Huancay, a una cantidad de pueblos. Y tuve la fortuna de hacer un viaje a caballo del Cusco hasta Ica, 14 días de jornadas. Ingresé a la universidad y nunca fui tratado como serrano en San Marcos. En donde sí fui tratado como serrano y con mano dura fue en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Pero los traté yo también con mano dura. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo: estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me vio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de serrano hacerlo, y lo hice. Con el afán de resumir este video, porque su explicación es mucho más larga, probablemente podía olvidar algunos detalles. Escríbenos por favor en los comentarios si te fue útil, si has aprendido con esta explicación. Realmente les quedo muy agradecido por su tiempo que me han brindado. Muchas gracias.